¿Cómo estamos, amigos? Bueno, hoy estamos en esta modalidad grabando previamente esta enseñanza. La idea es no dejar de tener secuencia y quisiera hacer un anuncio de una vez para los que están viendo este video. Lo voy a volver a hacer en la próxima reunión. Vamos a estar manejando un formato donde la reunión en vivo va a ser cada 2 semanas, ¿ok? Una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Pero el día que no hay reunión en vivo, se va a estar subiendo como quiera un video a la misma hora de la reunión en YouTube y les voy a estar compartiendo el enlace para que lo puedan ver a la misma hora, a las 8 de la noche cada miércoles. Y de esta manera me facilita a mí poder pasar ahí un poco más de tiempo con mi familia, que realmente es el motivo de este cambio. Y bueno, cada 15 días, una semana sí, una semana no, vamos a estar pues platicando en vivo, aprovechando para que si tienes alguna pregunta se pueda hacer un poco más dinámica. Y el día de hoy vamos a seguir con un poquito con el tema del Espíritu Santo. Yo creo que hoy voy a terminar este tema. Hablar del Espíritu Santo es inmenso. Podemos hablar de los dones del Espíritu, podemos hablar de el fruto del Espíritu, y más cosas, ¿verdad? Eh, Tipología del Espíritu Santo, etcétera, que lo iremos hablando conforme avance el tiempo. Ojalá estas enseñanzas se vayan quedando como un estudio, ¿verdad? Teológico aplicado a nuestra vida de forma natural, pues dentro de mucho tiempo. Y hoy vamos a hablar de una palabra llamada viviendo en el Espíritu. La semana pasada hablábamos de tener esta comunión con el Espíritu Santo, este compañerismo. Y esa parte nos va a nosotros ayudar a conocer en lo personal a Dios, en tener una comunión con Él, que el Espíritu Santo nos revele los secretos del corazón del Padre, nos revele la majestad de Cristo, nos haga enamorarnos más de Jesús, nos haga obedientes a la palabra en entre más estamos con Él, entre más somos expuestos en su presencia y aprendemos a pasar de una práctica religiosa a una efectiva y viva compañerismo y comunión con Él, vamos a ir siendo transformados por Él. Y hoy quiero hablar de vivir en el Espíritu, que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Voy a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Y te quiero leer algo que me pareció muy importante que dice Juan. Y Juan dice lo siguiente, comienza, ¿verdad? Esta carta es una carta dirigida a las 7 iglesias de aquel tiempo. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es como una introducción, ¿verdad? Y él dice, este libro, Apocalipsis, se trata de la revelación de Jesucristo. Y no voy a hacer un estudio de Apocalipsis, llegará el momento donde tendremos un estudio un poquito más profundo de Apocalipsis. Pero dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y todos los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero lo que quiero centrarme es en lo que está por venir. Dice, yo Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan fue el único discípulo de los 12 apóstoles que quedó vivo y no murió con una muerte de martirio, ¿verdad? No lo pudieron matar, lo quemaron, lo quisieron hervir en aceite y Dios lo guardó su vida y sobrevivió de milagro y fue un testimonio grandísimo en su tiempo. Y al ver que no lo podían matar, lo mandan y lo exilian a una isla donde mandaban a los presos a morir. Y él está exiliado ya de viejito en esta isla. Apocalipsis se escribe más o menos en el año 90. Y él va a decir esto muy importante y es de donde quiero partir. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí oí de mí una gran voz como de trompeta y decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hasta ahí voy a leer. La parte que quiero remarcar está en el versículo, dice, yo estaba en el Espíritu. Y ahí Espíritu es E mayúscula, de nuevo es el Espíritu Santo. De modo que Juan está hablando de un estado espiritual en el que él vive en el Espíritu. No con el Espíritu solamente, sino como si el Espíritu fuera un vehículo en el cual él puede subirse o montarse y a partir de ahí hacer su vida de fe. Esto me recuerda en el Antiguo Testamento a el profeta Elías y posteriormente Eliseo, que cuando Elías se presentaba delante de la gente, decía, vive el Señor en cuya presencia estoy, y daba la palabra que tenía que dar. Y usaba esa frase, en cuya presencia estoy. Y hablaba de un estilo de vida del profeta en el Antiguo Testamento y luego Juan en el Nuevo Testamento. Un estilo de vida donde podemos vivir continuamente ligados a la presencia del Señor. No es necesario ir a la iglesia el domingo para estar en la presencia. Incluso no es necesario que separes nada más tu tiempo de oración personal, sino que en el día a día, en el continuo, Él trata de vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es una forma que nosotros podemos encontrar de vivir que se llega a ella por fe y por estar conscientes continuamente de que el Espíritu Santo está a nuestro lado y estamos interactuando con Él y echar mano de su presencia, de su persona, para que viviendo en el Espíritu podamos vivir la vida de fe efectivamente. Leyendo esto te voy a llevar ahora a Romanos capítulo 8, donde habla precisamente un poquito de esto, de vivir en el Espíritu. De hecho, si tuvieras una Reina Valera, el subtítulo antes de empezar el capítulo es Viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es una herencia, es una promesa, es algo que tú y yo podemos vivir continuamente a través de la fe, a través de nuestra relación con Jesús. Pero mira, antes de ir a Romanos, me viene a la mente otro pasaje que también te quiero llevar a él. Y vamos a Lucas capítulo 4, antes de ir a Romanos 8. En Lucas capítulo 4, Jesús es guiado por el Espíritu, dice, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí hablamos de que el Espíritu Santo está guiando la vida de Jesús. Lo llena, pero también lo guía.
Es decir, le va mostrando hacia dónde él tiene que dirigirse, le va mostrando lo que tiene que hacer. Vivir en el Espíritu comienza dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Para yo poder dejarme guiar por el Espíritu Santo, yo tengo que renunciar a mi, mis maneras y a mis formas personales de guiarme. Es decir, es un estilo de vida donde yo ya no tomo decisiones arbitrariamente solo por mi voluntad, sino que trato de ser movido por Él, de que Él me indique el paso a seguir. Él me indique las decisiones a tomar. Y son decisiones desde las más sencillas hasta las más importantes. Dónde congregarnos, con quién casarnos, con quién desarrollar una vida en pareja, cómo criar a los hijos, cómo administrar nuestras finanzas, si tomar una oportunidad laboral o no, o dejarla pasar, hacia dónde nos enfocamos. Esa es la guianza en el Espíritu. Jesús está lleno, pero de repente el Espíritu Santo le dice, Jesús, hay que ir al desierto. Te voy a llevar al desierto y vamos a estar ahí 40 días y 40 noches. Y lo lleva al desierto. Y ya estando en el desierto, Satanás viene a tentar a Jesús. Pero no es el diablo quien lleva a Jesús al desierto, es el Espíritu Santo quien lo guía para que pase por un proceso. A veces el Espíritu Santo nos va a llevar a desiertos, nos va a llevar a procesos, nos va a llevar a momentos donde nuestro carácter va a ser formado. Pero cuando Jesús pasa las tentaciones, no me voy a meter tanto en eso ahorita, habrá otro tiempo. Jesús sale en el versículo 14, vence las tentaciones que le presenta el diablo, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Si te fijas, va siendo como una escala. Primero él es lleno del Espíritu, después es guiado por el Espíritu y después sale en el poder del Espíritu. Y cuando Jesús sale del desierto, comienza su ministerio público, es decir, comienza a predicar, comienza a sanar enfermos, comienza a liberar endemoniados, comienza a hacer milagros y señales, pero sobre todo a enseñar y a formar a sus discípulos. Y esto lo hace guiado por el Espíritu Santo, pero empoderado por el Espíritu Santo. De modo que vivir en el Espíritu es ser guiado por Él para que Él nos empodere, nos dé el poder para poder vivir la vida cristiana. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Va a venir el Espíritu Santo y van a ser investidos de poder y van a poder dar testimonio, serán testigos míos. Yo voy a hacer algo en ustedes que la gente se va a poder dar cuenta que ustedes han estado conmigo, que ustedes hablan de parte mía, que ustedes actúan de parte mía. Y ahora sí, yendo a Romanos capítulo 8, Pablo habla sobre vivir en el Espíritu. Ya no es Jesús, ya es Pablo. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu es rechazar las obras de la carne. La palabra conforme es amoldados o tomando la forma de. Dice Jesús, dice Pablo, vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo, estar en un de acuerdo con el Espíritu Santo y hacer las cosas a su manera y dejar de actuar en la carne. La carne es todo lo pecaminoso, la carne es aquella que nos lleva a alejarnos de Dios. En la carne están los deseos viciados del viejo hombre, está el pecado, está todo aquello que desagrada a Dios. Y tú y yo vamos a estar viviendo o en la carne o en el espíritu. Hay gente que viene, tiene un encuentro con Cristo, es salvado porque la salvación es por gracia, pero nunca maduran en su fe y es lo que le podemos llamar cristianos carnales, que no crecen, no maduran, no abandonan las obras de la carne, porque nunca viven conforme al Espíritu, nunca hacen este compañerismo con el Espíritu, de tal manera que pueden dejar de pecar. Si bien no vamos a ser perfectos y eventualmente podemos caer, una cosa es un estilo de vida en pecado y otra cosa es alguien quien ocasionalmente peca por imperfección.
pero que está continuamente deseando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para abandonar este pecado. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Eh, perdón, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es esa naturaleza pecaminosa, dice Pablo. La ley del Espíritu, andar en el Espíritu, me libró de andar en la carne, de andar en pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, para la Biblia, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a usar este término, andar. La palabra andar viene de una palabra griega que es peripateo, que significa caminar alrededor o caminar en compañía. Es como quien va caminando su vida con un compañero, en este caso es el Espíritu, y para yo estar conforme al Espíritu, yo me tengo que poner de acuerdo con él. Es decir, para que dos caminen en una dirección, dice también la Biblia en Eclesiastés, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Imagínate que yo te digo, oye, vamos a cenar. ¿Cómo vamos a ir a cenar a un lugar si no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué te gusta a ti? No, pues yo quiero tostadas, no, pues yo quiero tacos. Tenemos que llegar a un acuerdo. Tal vez decimos, oye, bueno, ¿y qué tal si vamos por pizza? Y ninguno de los dos era carne o tacos y coincidimos en otra cosa. La única cosa es que con el Espíritu Santo no hay un margen para que Él renuncie a lo que Él quiere. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a lo que Él va a querer, porque Él es el que sabe la dirección que debemos de tomar. De manera que yo me pongo de acuerdo con Él y empiezo a hacer las cosas que le agradan a Él. Y ahorita nos va a mostrar un poquito cómo es esto. Dice, porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Es decir, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros vamos a comenzar a caminar y a invertir nuestro tiempo y nuestros deseos en complacer la vida del Espíritu. Y cuando tú y yo comenzamos a hacer esto, comenzamos a desarraigarnos de la carne, es como una desintoxicación espiritual, donde lo que normalmente me costaba trabajo hacer para agradar a Dios, ahora me es más fácil y le puedo dar la espalda a actitudes pecaminosas, a la codicia, al chisme, a la lujuria, a la maledicencia, a la maldad, a querer aprovechar cada situación para un provecho y empezamos a vivir vidas libres de egoísmo, vidas que agradan a Dios, vidas que tratan de bendecir al prójimo. Y empieza a cambiar nuestro carácter y cada vez nos empezamos a parecer a Jesús. Esa es la vida del Espíritu. Pero para eso yo tengo que andar en el Espíritu, yo tengo que ocuparme de sus cosas. ¿Cómo? Pues con la palabra, poniendo tiempo en leer la palabra. Si tú y yo no hacemos un tiempo por leer la Escritura diariamente y empezar a consumirla, empezar a alimentarnos de ella, empezar a guiar nuestras decisiones por los principios de la palabra y no por los principios de este mundo o de la cultura en la que yo vivo, o de la tendencia en la que yo estoy, o de las costumbres familiares, o de mis propios anhelos, yo no voy a poder vivir en el Espíritu. Yo tengo que empezar a conocer la palabra para saber qué es lo que Él quiere y de ahí tomar la fuerza para poder empezar a hacerlo, amar al prójimo, ser una persona menos egoísta, pensar en el otro antes que en mí y funcionar de la manera que el Espíritu Santo quiere que funcionemos. Sí, eso es andar en el Espíritu. Es difícil, yo te voy a decir esto, sí y no.
Es difícil porque involucra renunciar a la carne, es difícil porque involucra renunciar a nuestro ego, a nuestra voluntad, a nuestra forma habitual de hacer las cosas, y es abrazar la nueva manera del Espíritu Santo. Pero es sencillo porque si yo lo hago no en mis fuerzas, sino que dejo que el Espíritu Santo me llene y me dé la capacidad y lo hago en él, vuelvo a hacer esto, es como un vehículo, es como tratar de ir a un lugar a pie o en carro. Hacerlo en mis propias fuerzas es hacerlo a pie, bajo el sol, cansado, me voy a tardar, igual y puedo llegar a ese lugar, pero va a ser con un esfuerzo, va a ser desgastado, va a ser tedioso. Pero si lo hago en el espíritu es como si yo me subiera, ¿verdad? Ya ni siquiera manejando, me subiera a uno de estos carros nuevos, a los taxis que no tienen gente, que están en Estados Unidos, donde tú te subes al carro y el carro te lleva, sin una persona ahí, te lleva a tu destino. Eso es estar en el espíritu, es invertir en yo ponerme en él para que él me lleve y poder vivir una vida sobrenatural. El Espíritu Santo nos va a ayudar en las decisiones pequeñas, pero también nos va a guiar de repente a orar por algún enfermo que nos encontramos, a darle una palabra a alguien con el que estamos platicando, a, a descubrir una situación que alguien está pasando para poder ser de ayuda, tener una palabra profética que darle a alguien. Tantas cosas que Él puede hacer a través de nosotros, a través de los dones que después los vamos a ver. Pero todo eso se logra viviendo en el Espíritu. Ahora, en Gálatas 5, Pablo retoma esta idea ahora con los Gálatas. Dice en el versículo 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Una forma de yo poder andar en el Espíritu es cortándole el suministro a la carne, dejando de ver cosas, de oír cosas, de consumir cosas que alimentan la tentación, que alimentan esto. Cuando yo platico con personas, por ejemplo, sobre que yo llevé una vida, antes de casarme, llevé una vida sexualmente pura. Siempre me topo con el comentario que alguien me dice, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste? Porque me casé bien grande, ¿verdad? Me casé a los 41 años, me casé hace año y cachito, el 5 de octubre de 2024. Y gente me dice, ¿cómo le hiciste para mantenerte puro? ¿Cómo le hiciste para no caer en la tentación? Y una de las formas en la que yo lo hice fue cortándole el alimento a la carne, es decir, tratando de no ponerme en la situación, de no ponerme en el momento donde fuera a ser tentado, tratando de huir lo más que pudiera de momentos así. Cuando tú y yo cortamos el suministro de la carne y oramos, leemos la escritura, ayunamos. El ayuno es un arma espiritual del cual después voy a hablar profundo, pero ayunamos, es precisamente en el ayuno, yo corto los deseos de la carne, yo dejo de consumir alimentos que me satisfacen carnalmente para invertir en meterme más en la presencia de Dios. Y así como Jesús, así como Moisés, así como Elías, llevan una vida de ayuno donde mi espíritu se fortalece, mi carne se debilita y me es más fácil vencer las tendencias carnales y pecaminosas que habitan en mí. No satisfagas los deseos de la carne. Alguien lo ilustró de esta manera, dijo, es como si tuviéramos dos perros dentro de nosotros y estos perros estuvieran en una continua pelea. El que va a ganar es aquel al cual alimentes más. El que esté más alimentado y mejor alimentado en un momento donde se vayan a pelear es el que va a ganar. Si tú y yo alimentamos a la carne permitiéndonos ver a través de series de televisión, de películas, de música, consumir ideas, pensamientos, cultura, tentación, ver cosas sensuales, sexuales a través de las cosas, tener pláticas de este tipo con amigos, entonces eso va a fortalecerme la carne y voy a estar ahí, ¿verdad? Si eres una persona que batalla con el chisme, no te juntes con gente chismosa, córtale. Si eres una persona que batalla con la duda, te tiendes a deprimir,
No caigas en un círculo de depresión, córtalo cuando lo veas y sal de él. No alimentes, no proveas para que esta actitud y espíritu de tentación, de depresión, de duda, de miedo, gobierne en tu vida. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar una lista de pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Es decir, no solo son los que hay en esta lista, sino otras cosas que son semejantes, de las cuales practicaban antes, pero también les digo que usted no, los que practican esto no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, cuando estás conectado con el Espíritu, lo que fluye de ti es el amor, el gozo, la paz, paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio, la templanza. Y dice, contra otras cosas no hay ley. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu, dice la palabra. Entonces, la reflexión de hoy es, en esta día a día, cuando estamos solos, cuando estamos haciendo nuestra vida, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro pensamiento y de qué nos estamos alimentando? Porque si son de cosas que fortalecen la carne, me va a ser difícil estar en el espíritu. Pero cuando yo corto estas cosas y comienzo a caminar en el espíritu, va a fluir la vida sobrenatural, va a fluir el carácter de Jesús. Yo me acuerdo muy bien, me acuerdo una vez que te voy a contar una situación que tuve, donde yo tenía un trabajo, ¿verdad? Yo tenía una empresa donde yo tenía que ir a recoger material a un almacén cada semana, semana y media. Y me acuerdo que en una ocasión fui la persona que estaba encargada del almacén, era una persona muy conflictiva. Y cuando yo llegué estaba enojada, ¿verdad? Tenía ahí ciertas envidias de los demás instaladores y ella estaba muy bendecida y muy próspera, pero como que era de ese tipo de gente que no le gusta que los otros también. Y entonces estaba enojada conmigo y de repente me empezó a ser complicada la vida, me hacía complicado el recoger el material en el almacén, no me lo tenían listo, ciertas cosas. Y en una ocasión que yo fui físicamente a recogerlo, no recuerdo bien cómo se desató, pero hubo un momento que la plática escaló y me empezó a insultar, sin yo decirle nada. Me empezó a decir cosas y me empezó a gritar así fuerte y a insultarme, palabras muy ofensivas. Y te voy a decir una de ellas, me dijo, eres un marrano. Y pues para un gordito, ¿verdad? Que te digan eso en forma fea, es muy ofensivo. Y pues si te lo dicen de cariño, mira, mi amigo el gordito, bueno, pues vives con eso, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que me dijo eso y me caló, me molestó. Pero yo me acuerdo que yo no respondí. Yo no me enganché en la pelea, yo simplemente le dije, mira, yo te estoy hablando bien, te pido que me respetes y si no podemos platicar, pues mejor me retiro y vuelvo después que las cosas estén más calmadas y me fui. Y cuando me fui me dolió mucho y yo me acuerdo que me subí al carro y me fui y empecé a llorar de coraje, de la impotencia que sentí, pero en el momento yo no le respondí con una agresión. Y yo me di cuenta que fue la obra del Espíritu Santo, donde al yo haber invertido en el Espíritu y haber cortado la carne, lo que brotó de mí en el momento de crisis fue una actitud espiritual. Yo no la forcé, no fue que me tuve que agarrar así, me pedí, que no lo contesto, no lo contesto. No, no, no. Simplemente no lo hice. Y me dolió, repito, en la carne me dolió. Después lloré de coraje porque la carne, pues, fue crucificada, ¿verdad? Y sufre y hay un dolor. Y eso es un ejemplo de muchos que te puedo decir. No soy perfecto, ha habido veces donde la he regado, ha habido veces donde no he suministrado a la vida espiritual y por otro lado he permitido cosas en mi vida donde en un momento de enojo me enojo y manoteo y levanto la voz. Sí me ha pasado, no soy perfecto. Pero la tendencia es que eso no ocurra y me acuerdo que incluso cuando ha ocurrido me he sentido muy mal.
Me he sentido muy mal y he pedido perdón a la persona y a Dios y duro días con este sentimiento de no, no debía haber hecho esto. Y es el Espíritu Santo llevándonos a un estilo de vida en el Espíritu. También en momentos donde vienen situaciones difíciles, me acuerdo mucho de otra que te voy a abrir mi corazón cuando mi papá falleció. Sí me dio tristeza, obviamente, pero yo pude sentir al Espíritu que me decía vivir en el Espíritu con una fe renovada de saber que hay vida después de la muerte, de saber que Dios está conmigo a pesar de ese dolor. Y pude llevar el luto y tuve mi luto y tuve mi tiempo de desprendimiento de mi papá, pero pude rehacer mi vida relativamente pronto y salir de, no, no caí en depresión, no caí en angustia, hasta la fecha lo extraño, obviamente. Sin embargo, la vida en el Espíritu me ayudó a asimilar ese proceso. Y por otro lado, veo gente que pasa la misma situación y a veces como no estamos viendo en el espíritu, puede venir la tendencia a una depresión, puede venir la tendencia a una duda, incluso gente que se aparta de la fe por situaciones así muy complicadas. Y lo que yo te estoy tratando de compartir hoy es la clave, la llave para este estilo de vida que estás queriendo elegir, porque si estás oyendo estos estudios, si te estás conectando cada miércoles a partir del próximo, uno sí, uno no, pero si estás siguiendo estos estudios es porque en el fondo de tu corazón hay un deseo puesto por Dios y estás respondiendo a Él para vivir de una forma distinta. Bueno, la clave es esa, deja de alimentar la carne, alimenta al espíritu para que puedas caminar en el espíritu, tener un compañerismo con Él y andar en Él. Yo creo que cuando tú y yo aprendemos a andar en el espíritu, van a pasar cosas sobrenaturales, pero lo más importante es lo cotidiano. Vas a tener sueños, vas a tener visiones, vas a ver milagros, vas a ver provisión sobrenatural por Dios. Dios te va a usar para bendecir a otros y eso es maravilloso. Pero también es maravilloso pasar estos momentos donde tú te das cuenta que Dios está haciendo algo contigo, que Dios está trabajando, que ya no eres la misma persona que eras hace un año, un mes, hace 2 semanas, y empiezas a cambiar y empiezas a ser excelente en lo que haces por amor a Cristo. Le echas ganas en el trabajo porque así honras a Dios. Manejas bien tus finanzas porque honras a Dios. No tranzas a los demás. Cortas la cultura del que no tranza no avanza. Cortas la cultura del moche. Cortas la cultura de la mentira. Y empiezas a vivir en la verdad. Empiezas a vivir en el Espíritu. Cuando pasa eso, la gente va a ver ese cambio y la gente va a decir, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿O por qué tú eres distinto? Y es el momento donde tú puedes dar testimonio y hablar de Jesús y Jesús llegar a la vida de otras personas. Hasta aquí voy a parar este estudio, no es tan largo. Te invito a que reflexiones, que leas otra vez Lucas 4, cuando Jesús es llevado al desierto y sale en el poder, Romanos 8 y Gálatas 5. Lee esos pasajes, medita en esos pasajes, pídale al Espíritu Santo que te ayude a caminar en el Espíritu. Y pues espero que esto sea de bendición para ti. Compártelo con otros y la próxima semana nos vemos ahora sí en vivo, espero. Y si no, pues estará en video. Pero que Dios te bendiga. Hasta la próxima reunión.